Bendiciones, bendiciones. Dios bendiga a la preciosa radio audiencia de esta su alma radio 107.5 FM, la emisora del avivamiento. Queremos ante todo pedirle a ustedes disculpas. Queremos disculparnos con ustedes. Tuvimos unos problemas técnicos acá, pero ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire, con nosotros ya está ahí nuestra hermana Sonia, quien estará hablando en este día sobre lo que es el tema de la polémica territorial de Israel. Y yo no quiero tomar mucho tiempo, no quiero hablar mucho, porque ya perdimos casi ya 20 minutos. Y yo quiero recibirla a ella y primero darle la bienvenida, los buenos días. Buenos días, hermana Sonia. Buenos días a ustedes. Shalom, shalom desde Jerusalén. Shalom, shalom, recibida esa bendición de parte suya y saludo a todo ese pueblo israelí, a los descendientes de nuestro padre Abraham, hermano de Jesús. Y qué bendición. ¿Qué tenemos para hoy? Esto es una mañana educativa. Lo que es el lunes y el jueves son 2 días que yo lo considero, yo estoy aprendiendo. Para mí es un honor, como dice el hermano David Diamond, que él dice, no, cuando se trata de la hermana Sonia en cierta área, yo me quito el sombrero. Así que quisiera hoy entregarle la plataforma y los micrófonos de Alma Radio, WNHA 107.5 FM, cubriendo más de 20 ciudades en el gran condado de New Haven County, y estamos llegando al mundo a través de almaradio.org y también a través de Facebook Live y YouTube. Con nosotros, sin más preámbulo, nuestra hermana Sonia Warren con nosotros. Ok, muchísimas gracias, pastor. Es siempre un delight verlo a usted y saber que estamos en la misma onda. Amén. Y puede ver el amor que usted tiene por Israel y verdaderamente yo me saco el sombrero a usted de todo corazón. Amén, amén. Es que estamos agradecidos. O sea, él dice que el que mucho se le perdona, decía el maestro, el Mesías, mucho agradece. Entonces, saber uno que lo que hemos recibido, lo que tenemos y la esperanza que tenemos, viene de su hermano, viene de allá, de esa tierra. No hay palabra para uno tener gozo, y cuando uno puede tener un hermano de los seguidores del camino, un hermano judío que cree en el Mesías, para nosotros para mí es una bendición, porque la Biblia es como volverla a estudiar. Una cosa es estudiar la Biblia desde una perspectiva y una óptica gentil, y otra cosa es compartir la Biblia, estudiar la Biblia con uno de los guardianes de ese sagrado libro, de ese testamento, de pacto. Y para mí es un honor. Amén. Es un honor. Amén, amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con la serie de estudios que hemos estado haciendo. Estamos hablando de la polémica territorial de Israel. Hemos visto el pacto abrahámico, hemos visto el pacto de la circuncisión, que tiene que ver con la tierra prometida. Hemos visto que esta tierra es la heredad del pueblo de Israel, que Dios mismo le ha dado a Abraham, Isaac y Jacobo. Y esto es un pacto eterno. Hemos visto todo esto. Ahora queremos ver quiénes son los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos históricamente? ¿Por qué esta tierra se llamó Palestina? Y yo necesito poner el PowerPoint, pastor, si me puede dejar entrar, pastor, el sí. PowerPoint. Sí. Creo que lo tiene ya todo ahí opcional. Ahora se lo estoy aquí aplicando. Sí, lo estoy aplicando. Está ya usted ahí ready. Tiene todo. Gracias. Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esto.
¿por qué la tierra prometida se llamó Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? Y si alguna vez este territorio les perteneció a los palestinos. ¿Ok? Vamos a ver en detalle esto. Y si Dios quiere lo vamos a meter adentro del tiempo que tenemos. ¿Ok? Ok. Ahora, pastor, ¿hasta cuándo tengo? Yo le estoy cediendo hasta las 12:20. Le estoy dando para que usted tenga la hora completa. Yo quiero que usted tenga esa hora, porque una hora para nosotros aprovecharla. Ahora, para que ustedes puedan entender qué es lo que pasó aquí en la historia y cómo esta tierra cambió de ser Judea bajo el Imperio Romano y pasó a ser Palestina, les quiero decir que esta tierra estuvo bajo la dominación romana del 63 a.C. hasta el año 324 de Cristo. O sea que son como menos de 400 años que los romanos controlaron esta tierra, y fue terrible para la gente que vivía aquí. Y hubieron 2 levantamientos en contra de los romanos cuando ellos estuvieron aquí. El primer levantamiento fue una guerra judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía, que empezó en el año 66 y terminó en el año 73, ¿ok? ¿Por qué tuvimos esta guerra? Yo les quiero mostrar qué es lo que era vivir bajo el Imperio Romano para el pueblo judío. Teníamos tensiones religiosas. Los romanos, por ejemplo, querían poner sus símbolos y sus dioses en el templo judío. Imagínense eso, ¿sí? Entonces el pueblo judío verdaderamente rechazaba todo lo que era idolatría. Los impuestos eran elevadísimos, la gente no tenía suficiente para comer, y si ellos robaban para poder comer, los romanos los crucificaban. O sea que había cientos de miles de personas que fueron crucificados por los romanos, ¿ok? Ahora, porque los impuestos eran elevadísimos, la gente decidió parar de pagar los impuestos a Roma, y un gobernador romano, Gesio Floro, respondió saqueando el segundo templo. O sea que se metió al templo que Herodes construyó, sí, se metió al templo y lo saqueó, le sacó todo lo que había dentro del templo. Imagínense eso. Ahora, ¿qué otra cosa hizo? Él agarró judías, personas de alto rango judío, y los metió preso y los torturaban, y las crucifixiones. Otra cosa que los romanos estaban haciendo, estaban violando a las mujeres. Y fíjense que no había manera de parar a los romanos de hacer esto. Ellos eran la ley, y ellos podían hacer lo que ellos querían a otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense cómo esto afectó al pueblo judío, que antes de los romanos, el pueblo judío tenía su descendencia de los padres, pero después de los romanos, la descendencia del pueblo judío pasó a ser de la madre. Si tu madre es judía, vos sos judío. ¿Por qué? Por lo que los romanos estaban haciendo durante el periodo en que ellos controlaron la tierra prometida. O sea, que imagínense el desastre, ¿sí? Y el pueblo judío cambió la ley, que venga el judaísmo por la madre, para poder defender a las mujeres, para poder proteger a las mujeres. Porque si estas mujeres tenían hijos de los romanos, y los hijos no eran judíos, querían decir que ellas iban a ser separadas de la comunidad completamente. Entonces el pueblo judío cambió la ley para proteger a esas mujeres. Fíjense lo que está pasando, ¿sí? Ok. Otra cosa que pasó en Cesarea, en el año 66 de Cristo, fue que 60,000 judíos fueron asesinados
por paganos en Cesarea, y los romanos estaban viendo lo que estaba pasando y no hicieron nada. Esto explotó. O sea, el pueblo judío ya tenía suficiente con los romanos para el año 66 de Cristo y todo explotó. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense cómo esta opresión romana también se demostró cuando Yeshua entra a Jerusalén con su burrito, ¿se acuerdan? Y la gente se sacaba la ropa y trajeron palmeras, hojas de palmeras, y los ponían en el piso y le ponían la ropa así. ¿Y qué es lo que le decían a Yeshua? Le decían, Hosanna, Hosanna, hijo de David. En hebreo es, o sea, hoy en día lo utilizamos a Hosanna como una forma de adoración a Yeshua, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le estaban diciendo en hebreo a Yeshua? Le estaban diciendo, Hosanna, Hosanna, hijo de David, que significa sálvanos, sálvanos, hijo de David. Primero que nada le estaban diciendo, vos sos el hijo de David, vos sos el Mesías, y ellos estaban pensando que él los iba a liberar de la opresión romana, de lo que los romanos estaban haciendo en este país, ¿ok? Desastre. Eso es lo que estaban haciendo los romanos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? El país se levanta en contra de los romanos en el 66 de Cristo, y en el 70 de Cristo el templo se destruye, Jerusalén se destruye. Los celotes escapan a Mesada, y en el año 73 de Cristo mueren los celotes también, ¿ok? O sea que el país que se levantó en contra de los romanos cae de vuelta a las manos de los romanos otra vez, ¿ok? Ahora, fíjense, el pueblo de Israel se levanta otra vez en contra de los romanos en la rebelión de Bar Kokhba. De esta rebelión pasó del 132 al 135 de Cristo. Después de la primera rebelión, la opresión romana solamente empeoró, ¿ok? Desde el año 70 al año 135 de Cristo. Primero que nada, Jerusalén quedó en las ruinas. Pasó a ser la sede de la legión romana, la número 10, ¿ok? Jerusalén en ruinas. Jerusalén estaba quemada de lo que hicieron los romanos en el año 70. El emperador Adriano cambia el nombre de Jerusalén a Alia Capitolina, ¿ok? Él echó a todo el pueblo judío afuera de Jerusalén, no quería a nadie del pueblo judío de Jerusalén, cambió el nombre de la ciudad y encima construyó un templo a Júpiter en el monte del templo donde estaba el templo judío, ¿sí? Eso fue destruido en el año 70 de Cristo, y después Adriano construye un templo a Júpiter en ese lugar. Imagínense eso. O sea que las cosas solamente empeoraron con los romanos. Adriano también odiaba al pueblo judío, prohibió la circuncisión del pueblo judío, prohibió las celebraciones judías, prohibió guardar el Shabbat, que es lo que él estaba tratando de hacer, así como los helenistas estaba tratando de sacar al pueblo judío de ser judío, ¿sí? Porque odiaba el judaísmo. En este momento el Sanedrín se escapa de Jerusalén, en el año 70 ya se escapa y se van a Yavne, y empiezan en el año 135, 136, empiezan a escribir la Mishnah, que es parte del Talmud, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa en el año 132? Un nuevo Mesías se levanta. Este es un Mesías judío que está apoyado por un rabino famosísimo que se llama el rabino Akiva, y se levanta una rebelión en contra de Roma terrible. El
los creyentes en Yeshua en este momento se dan cuenta que este no es el verdadero Mesías. Ellos todavía van a la sinagoga, ellos todavía son parte de la comunidad judía. Y Yeshua le dijo a la gente antes de que se vaya que iban a haber otros Mesías y que no tenían que seguirlo. Acuérdense esto, ¿sí? Entonces la comunidad creyente en Yeshua se separa de esta rebelión en contra de los romanos, esta segunda rebelión en contra de los romanos, y dijeron: nosotros no vamos a seguir a Bar Kokhba, ¿sí? Él no es el Mesías verdadero. Y fíjense que el pueblo judío pierde la guerra en contra de los romanos, esta rebelión de Bar Kokhba, y se estima que 580,000 judíos mueren en la mano de los romanos, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas por los romanos. O sea que el pueblo de Israel perdió grande con esta rebelión. Y después de esta rebelión, y Adriano los destrozó, Adriano cambió el nombre de la provincia Judea, que era bajo el Imperio Romano, a Palestina. ¿Ok? ¿Qué es lo que él estaba tratando de hacer? Es totalmente destruir el grupo étnico judío espiritualmente y físicamente, para tomar control de esta tierra que no tenga ningún judío. ¿Ok? Él quería destruirlos a todos. Eso es lo que él quería hacer. Y cambió el nombre de este país a Palestina. ¿Me explico? ¿Ok? Pastor, si usted tiene alguna pregunta, párenme, ¿ok? Está bien, estamos aprendiendo, está bien. Excelente. Ok, ahora, ¿por qué? ¿Por qué el nombre Palestina? ¿Qué es lo que significa Palestina? ¿Sí? Y este lugar, la tierra prometida, pasó a llamarse Palestina desde el año 135 de Cristo hasta 1948. Fíjense, como 1900 años, ¿sí? Hasta que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, dijo, el 14 de mayo de 1948, y esta tierra se va a llamar Israel, ¿ok? Y desde ese momento, en 1948, en adelante, se llama Israel. Ahora, ¿por qué Palestina? ¿Por qué Palestina? Hay dos posibilidades. Una, que David cree que es esta, ¿ok? Que hay una montaña en Roma que se llama Palatina, y en memoria de esa montaña, Adriano nombró esta tierra Palestina. Ahora, ¿qué es lo que había en esa montaña en Palatina? Primero que nada, todos los palacios de los romanos estaban en esa montaña, y se pensaba que la leyenda de Rómulo y Remo, no sé si ustedes conocen de Roma, de donde Roma empezó, es verdaderamente Palatina, ¿ok? O sea que eso es lo que ellos pensaban. Esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es que se llamaba Palestina porque está muy conectado con la palabra filisteos. En hebreo suena mejor. Filistina y Palestina, ¿ok? La F y la P en hebreo es la misma letra. Y puede ser, nosotros no sabemos, ¿sí? Puede ser que en memoria de los enemigos de Israel, los filisteos, que esta tierra cambió a ser Palestina, ¿ok? En memoria de los filisteos. Pero fíjense que los filisteos cesaron de ser
un grupo étnico reconocible para el siglo V antes de Cristo. Ya para el siglo V antes de Cristo ya no había más filisteos, ¿ok? O sea que a lo mejor por la montaña palatina, a lo mejor porque él quería acordarse de los enemigos de Israel, que fueron los enemigos por miles de años, ¿sí? Los filisteos, ¿ok? Entonces se cambió el nombre a Palestina. Ahora, ¿quién eran los palestinos en la antigüedad? ¿Quién eran los palestinos en la antigüedad? En toda la historia de la tierra de Israel, ¿quién eran los palestinos? Todos aquellos que vivían en Palestina, ¿sí? Pero fíjense que esta tierra nunca les perteneció a los que vivían en esta tierra, siempre fue conquistada por otra gente, ¿sí? O sea que los palestinos verdaderamente no eran una nación específica, eran diferentes naciones, diferentes religiones, diferentes etnias, ¿sí? Entonces tenés, por ejemplo, tenés los israelitas, los judíos, entraron a Canaán en el siglo XII antes de Cristo. Tenés los samaritanos, tenés los griegos que entraron con Alejandro Magno en el 332 antes de Cristo. Tenés los romanos que entraron con Pompeyo en 63 antes de Cristo. Cada vez que un grupo de gente viene y toma esta tierra, trae su gente, trae sus mercenarios, traen sus gobernadores, traen sus, sí, y pasan a vivir aquí en esta zona. Pero fíjense que son muchas denominaciones, muchas religiones, muchas etnias, ¿sí? Cuando vinieron los herodianos, era una familia gobernante descendiente de los idumeos que se convirtieron al judaísmo, ¿ok? No eran verdaderamente judíos, eran judíos entre comillas, ¿ok? Ya vamos a hablar algún día de los herodianos. Tenemos los cruzados, y cuando el periodo musulmán empezó, en el año 638 de Cristo, tenemos musulmanes de todo el Medio Oriente que están entrando a la tierra prometida. Tenemos musulmanes de Arabia Saudita, tenemos iraquíes, tenemos persas, tenemos turcos, y los últimos que quedaron aquí hasta que el Estado de Israel se creó fueron los británicos. Los británicos estuvieron aquí también, ¿ok? O sea que ustedes pueden fijarse, y toda esta gente que de diferentes religiones y diferentes etnias, todos se llamaban palestinos, porque estaban en esta tierra que se llamaba Palestina, pero no tenían un sentido nacionalista porque siempre estuvieron bajo la autoridad de diferentes naciones de alrededor del mundo y de alrededor del Medio Oriente. ¿Pueden ver esto? Amén. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cómo se desarrolló la identidad palestina nacionalista árabe musulmana? ¿Ok? Primero que nada, esta gente que vivía aquí siempre estuvo bajo la autoridad de diferentes dinastías. Entonces tienen, por ejemplo, la dinastía Umayya, que son de Siria. Tenés la dinastía Abasida. Estos son todos musulmanes. Si yo te estoy mostrando solamente los musulmanes. Son árabes musulmanes de Irak. Tenés la dinastía Fatimí, que son norteafricanos, árabes musulmanes también. Tenés periodo de Seljuk, también musulmanes, turcos, periodo de los cruzados, estos eran europeos cristianos, ¿sí? Periodo de Mamluco, estos eran musulmanes de Egipto. Y el periodo otomano, ¿de dónde vienen los otomanos? Turquía. De Turquía, ¿sí? O sea, ¿pueden ver dónde están los palestinos acá? En ningún lugar. En ningún lugar.
¿sí? Porque siempre hubo diferentes denominaciones, diferentes imperios que vinieron y tomaron esta tierra. Entonces, ¿cuándo se empezó a desarrollar esta identidad palestina, nacionalista, árabe, musulmana? En el periodo de los otomanos. Así como los otomanos caen y empieza el pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida, los árabes musulmanes se levantan en contra de Israel. ¿Sí? ¿Cómo los musulmanes estuvieron en esta tierra desde el año 638 en adelante hasta 1917? Tenemos como 600 años, 700 años de los musulmanes están en esta tierra. Entonces los palestinos pasaron a ser árabes musulmanes. ¿Me explico? Palestinos pasaron a ser árabes musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos estaban forzando a las comunidades que vivían, a las comunidades étnicas diferentes que vivían en esta tierra al convertirse al Islam. Y les quiero demostrar esto, ¿ok? Les quiero demostrar esto. Fíjense, vamos a hablar un poquito de la historia de los samaritanos, ¿ok? Ahora, fíjense, yo quiero que vean este mapa. Pueden ver que hay 3 tribus específicas que les voy a hablar. Una es Benjamín, ahí lo tienen en Benjamín. Jerusalén está arriba de Jerusalén, aquí está Jerusalén donde estoy yo, ¿ok? Ahí tienen Benjamín o Benjamín, que es uno de las tribus de Israel. Tienen Efraín arriba, que está en azul, y después tienen Manasés. Pueden ver Manasés de ahí. Efraín, Benjamín, Efraín y Manasés. ¿Qué es lo que los unen a estos 3? ¿Me puede decir, pastor? A ver si usted sabe. ¿Qué es la conexión entre Benjamín, Efraín y Manasés? ¿Qué le parece? La conexión que hay entre Efraín, Manasés y Benjamín es que Manasés y Efraín fueron los 2 hijos de José que él tuvo en Egipto, y fueron los 2 hijos que Jacob, Israel, le quitó a José, sus 2 primeros hijos, y lo adoptó como hijo de él para injertarlo dentro de la herencia de los 12 patriarcas. Wow, no muchos saben esto. Sí, en mis tours siempre me decían, no sé. O sea, fíjense, Benjamín es el hermano de José. Yes. Y Manasés son los hijos de José. O sea, Benjamín es el hermano de, perdón, doctora, Benjamín era el hermano de padre y madre, porque era Benjamín y José, hijo de Raquel, que era la mujer amada de Jacob. Entonces, lo que estamos hablando es de la familia de José. Yes. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en la historia con la familia de José? Y eso es lo que quiero decirle. Y fíjense que en el año 722 antes de Cristo viene un rey asirio que se llamaba Sargón el II. Él ataca esta zona y toma parte del liderazgo de estas 3 tribus con él a Asiria. ¿Ok? Se las lleva y deja a la gente común atrás en esta zona. ¿Y qué es lo que hace Sargón el II también? Trae mujeres cananeas, gente cananea, los pone en esta zona y forma lo que nosotros hoy en día conocemos como Samaria. Él llama a esta zona Samaria. O sea que son descendientes de las 3 tribus de Israel que se casaron con mujeres cananeas y pasaron a ser los samaritanos. Los samaritanos tenían la religión antigua israelita en sus manos. Ellos eran los guardianes
de la ley de Moisés. Ellos verdaderamente hacían las celebraciones de Pascua judías, ¿sí? Hasta hoy en día, los samaritanos que tenemos aquí en Israel, hasta hoy en día celebran la Pascua judía. Y fíjense que en el siglo I nosotros los conocemos como samaritanos, y los samaritanos no tienen mucha relación con los judíos, ¿sí? Acuérdense cuando Yeshua va y habla con la mujer samaritana, y le dice, ¿vos estás hablando conmigo? No puede ser, ¿sí? Yo tuve no sé cuántos hombres en mi vida y todo, sí, una mujer pecadora, ¿sí? Entonces Yeshua, pero de todas maneras Yeshua no tenía los prejuicios que habían en esos días, ¿sí? Él sí consideraba a los samaritanos hijos de Israel, descendientes de la tribu de Israel, y por eso él va y predica en Samaria. Por eso él se va a Samaria, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó con los samaritanos en la historia? Después del primer siglo, los samaritanos se levantan en contra de los romanos 2 veces. 2 veces se levantan en contra de los romanos. En el año 495 de Cristo, porque en este momento ya no es más el imperio romano, es el imperio bizantino, que son romanos que creen en Yeshua, y están tratando de forzar a los samaritanos a convertirse al cristianismo. Entonces los samaritanos empiezan a rebelarse en contra de estos romanos cristianos que se llamaban bizantinos, ¿sí? Y después hay otra rebelión en contra de los romanos en el 529 al 531 de Cristo. Cientos de miles de samaritanos murieron en las manos de los bizantinos, cientos de miles. De acuerdo a Josefo, 2 millones de ellos murieron en las manos de Roma, de los cristianos, romanos cristianos, ¿sí? En ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La comunidad está débil, la comunidad está muy chiquita en este momento, y vienen los musulmanes. Los musulmanes entran a la tierra prometida en el año 638 de Cristo, y cuando los musulmanes entran, ¿qué es lo que hacen con la comunidad samaritana? Le obligan a convertirse al Islam. Esto es lo que los musulmanes están haciendo por todos lados. Fuerzan a las comunidades o le pagan un impuesto y aceptan Islam, o los matan a todos. Eso es lo que Islam estaba haciendo en la antigüedad, ¿sí? Y fíjense que casi toda la comunidad samaritana, que originalmente eran descendientes de Efraín, Manasés y Benjamín, pasaron a ser musulmanos en el año 638 de Cristo. Y hoy en día, Samaria es considerada Palestina. Estos son palestinos que han vivido aquí por miles de años. ¿Me explico? Y fíjense lo que es esto. Esta gente son descendientes de las tribus de Israel. Y se ha hecho un estudio de un lugar que se llama Siquem, en el norte del país, ¿ok? Hoy en día se llama Nablus, pero Siquem se hizo un estudio de sangre de la gente, y 3/4 parte de Siquem son descendientes de los samaritanos. Y hoy en día se llaman palestinos. Ahora tienen que decir, ¡oy! Fíjense lo que es esto, ¿sí? Ahora, si uno le dicen, ustedes son descendientes de nosotros, ellos no quieren saber de nada, porque hoy en día son musulmanes palestinos. ¿Me explico?
Sí, está claro. Ok, entonces tenemos, pero de todas maneras hay una comunidad muy chiquita hoy en día de samaritanos, que son como 800 de ellos, y es fascinante, porque ellos tienen la religión israelita como era en el tiempo de Moisés, y todavía celebran las festividades como era en el tiempo de Moisés, ¿sí? Ellos no tienen las interpretaciones judaicas, no tienen el Talmud, no tienen toda esa parte que el pueblo judío tiene hoy. O sea, los samaritanos se quedaron con la religión israelita de miles de años atrás. O sea que es fascinante, absolutamente fascinante esta comunidad. Y son descendientes de las 3 tribus, Efraín, Manasés y Benjamín. Ok. Ahora, hay otros grupos de palestinos. Por ejemplo, cuando... perdón que tengo que salir de esto de un segundito. Y, ok. Un segundito. Ok. Tengo que ir a otro mapa, perdón. Hay otra comunidad que entró a la tierra prometida, entraron con los otomanos, fíjense aquí, ok, los otomanos entran al, wrong one, sí, wrong one, perdón, ok, ya voy a estar en el correcto, tiene que ser este, ok, esperen que lo abro. ¡Ay, me está dando el otro! ¿Por qué me está dando el otro? Ahí está el primero. Ok, lo dejo ahí. Ok, no sé por qué me está haciendo esto. Ok, fíjense que los otomanos entraron en el 1517. Los otomanos vienen del norte de Turquía, del norte de Israel, y cuando ellos vinieron a este país, trajeron mercenarios de las montañas de Cáucaso. Ustedes pueden ver el... no pueden verlo. Sería bonito poner ese mapa, porque yo tenía una pregunta sobre el 1099, porque después del 638 se da lo que es la guerra cruzada con Godofredo, ¿no? Godofredo, que ellos recuperaron a Jerusalén de los musulmanes, ¿no? Ellos fueron los cruzados. Los cruzados. Que recuperaron. Sí, señor. Entonces, estuvieron un periodo los musulmanes y no sé qué es lo que pasó con mi screen. Usted lo tenía ahí ahorita, 1099, cuando Godofredo de Francia fue que hizo la conquista. Sí, señor. Sí, señor. No sé qué es lo que me pasó con mi PowerPoint, perdón, un segundito que tengo que ver qué es lo que pasa. ¿Ustedes pueden ver este? ¿Usted ve el del 1099? Sí, lo podemos ver ese. El que usted 1099. Tiene que dice 1099, 1291. Ese es bien importante que usted se lo explique a los hermanos, porque ahí nace prácticamente lo que es el dominio católico dentro de lo que fue la nación de Israel. Sí, señor. Entonces entran los cruzados. ¿Por qué entran los cruzados? Le voy a explicar. Porque los musulmanes, cuando estuvieron aquí, destrozaron cientos de iglesias que estuvieron ahí por cientos de años. La Iglesia Católica empezó a poner iglesias aquí durante el periodo bizantino, 400 de Cristo, 500 de Cristo, y teníamos también la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Y qué es lo que hicieron los musulmanes? Empezaron a destruir y casi destruyeron completamente la iglesia del Santo Sepulcro. Y por eso vinieron los musulmanes a sacar la tierra vinieron los cruzados a sacar la tierra de las manos de los musulmanes. Pero ¿qué es lo que pasaba? Venían los cruzados, tomaban la tierra y después pensaban que esto es suficiente y se volvían a casa. No se quedaron en el lugar. Y por eso el periodo de los cruzados no fue muy grande, ¿sí?
200 años, 300 años, una cosa así, y se terminó. Y vinieron de vuelta los musulmanes y los echaron a los cruzados de vuelta, hicieron desastre otra vez, destruyendo sinagogas, destruyendo iglesias, y siguieron así hasta que los británicos llegaron aquí en 1948, ¿ok? O sea que, y los otomanos, cuando los otomanos vinieron, trajeron mercenarios de las montañas de Cáucaso, y cuando trajeron esos mercenarios, estos eran cristianos de las montañas de Cáucaso, ¿sí? Los trajeron, los forzaron a convertirse al Islam, y ellos pasaron a ser palestinos, ¿sí? De las montañas de Cáucaso. No, estos palestinos en las montañas de Cáucaso no consideran el país, este país, que les pertenece a ellos. Ellos quieren volver a las montañas de donde vienen. Y eso tienen ese anhelo de volver a esas montañas algún día, ¿sí? O sea que se llaman palestinos, pero no están en contra de Israel, quieren vivir en paz con Israel y tienen el anhelo de volver a su tierra. O sea que fíjense que hay diferentes tipos de palestinos, diferentes naciones, diferentes grupos étnicos que vinieron a la tierra prometida de todos lados, ¿sí? Ahora, pueden ver esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se desarrolla la identidad musulmán nacionalista palestina? Y fíjense, no había identidad palestina nacionalista al principio del siglo XIX. No había. Los palestinos que estaban acá, la mayoría árabes musulmanes ya, para el siglo XIX, querían ser parte de Siria. ¿Ok? Así que el Imperio Otomano, ¿qué es lo que pasa? El Imperio Otomano cae en 1917 y la ONU decide dar este territorio a los británicos. Y así empieza el mandato británico en esta zona. ¿Ok? No fue hasta que los judíos empezaron a retornar a la tierra prometida en gran cantidades que los palestinos desarrollan sus ideas nacionalistas. ¿Por qué? Porque no quieren estar gobernados por los judíos. No quieren que los judíos entren, ¿sí? Ellos dicen, bueno, estos son de Polonia, estos son de Alemania, estos son de Rusia. ¿Qué tienen que ver esto con esta zona? Nada. Entonces no querían, ellos no ven las profecías bíblicas, ellos no entienden de nada de las profecías bíblicas, ¿sí? Y los veían los judíos que estaban entrando al país como extranjeros. Y se empezaron a levantar en contra del pueblo de Israel, así como retornaba a la tierra prometida. Ok, entonces vemos que los palestinos en la antigüedad eran diferentes grupos étnicos y religiosos, pero cuando nosotros decimos hoy palestinos, nos estamos refiriendo a árabes musulmanes que están en contra del retorno del pueblo de Israel y rechazan la creación del Estado de Israel. O sea que cuando yo digo Palestina, palestinos hoy en día, me estoy refiriendo a aquellos que son árabes musulmanes que rechazan la creación del Estado de Israel y rechaza el retorno del pueblo judío aquí a la tierra prometida. ¿Ok? Esto tiene que estar claro. Ahora, fíjense que tenemos árabes musulmanes adentro de Israel, y estos árabes musulmanes que están adentro de Israel y tienen ciudadanía israelí y quieren ser parte de Israel, que son la mayoría de los árabes musulmanes aquí adentro de Israel, ellos se llaman árabes israelíes y reciben ciudadanía israelí y tienen todos los derechos como todo ciudadano en el Estado de Israel. O sea, hay palestinos que rechazan Israel
y rechazan el retorno al pueblo de Israel, y están los árabes israelíes, que son árabes musulmanes, la mayoría de ellos, que le llamamos hoy en día árabes israelíes, pues son parte de nosotros. ¿Me explico? Fíjense que estos árabes israelíes son tan parte de nosotros que ellos vienen, algunos de ellos voluntariamente vienen al ejército israelí. Tenemos unidades en el ejército israelí que son árabes musulmanes. ¿Por qué ellos están en el ejército israelí? Porque ellos saben que los árabes musulmanes de otras naciones, cuando quieren tirar una bomba atómica a Israel, a ellos no les importa que tenemos una comunidad muy grande árabe musulmana dentro de Israel. ¿Sí? Quieren matar a todos. Y por supuesto, los árabes israelíes que están viviendo con nosotros y ven la democracia de Israel, quieren vivir con nosotros y quieren proteger la nación. Estos fueron palestinos hace cientos de años atrás, pero ahora viven con nosotros en Israel y viven en paz con Israel. Y otra cosa, fíjense que el parlamento israelí es una democracia y 20% del parlamento israelí, la Knesset, yes, tiene árabes musulmanes israelíes que representan a la comunidad musulmán árabe israelí dentro de Israel. O sea, eso de que nosotros nos acusan de todo tipo de cosas aquí en este mundo, ¿sí? Nos acusan que nosotros somos un país apartheid, que estamos todos separados y que como si fuera Sudáfrica, ¿cómo se dice en castellano? Sudáfrica, el apartheid, sí, lo que eso, sí, lo que fue, sí. Eso es lo que nos están acusando, pero fíjense que los árabes israelíes que están adentro de Israel participan en la democracia de Israel y están en el parlamento israelí también con nosotros. Correcto. ¿Sí? Yo he hablado con muchos árabes israelíes y son mis amigos. Una pregunta, hermana Sonia. Entonces, ¿cómo la persona árabe de ascendencia árabe que nace en Israel, ¿cómo lo mira la nación de Israel? ¿Como ciudadano israelí o cómo lo mira? ¿O como ciudadano árabe? Como ciudadano israelí, él tiene todos los derechos como todos los ciudadanos en Israel. Él puede participar de la democracia. Usted va a los hospitales aquí en Israel. Los hospitales en Israel tienen doctores que son judíos y doctores que son árabes. Enfermeras que son judías y enfermeras que son árabes. Nosotros estamos viviendo con la comunidad musulmana árabe mano a mano. Ellos a nosotros. Otra pregunta. Entonces, ellos, los judíos de ascendencia árabe, ellos no siguen lo que es la Torá, no siguen lo que es los judíos musulmanes, no siguen lo que es la Torá como los judíos, sino que desde luego, ellos siguen el Islam, ¿no? Exacto, o sea, los israelitas de las 3 tribus que se convirtieron, fueron forzados a convertirse al Islam. Ellos siguen el Islam. Y no van a aceptar que ellos son descendientes de Israel, ¿sí? No aceptan eso. Estamos hablando de la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y la de Manasés. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Y entonces, le hago la pregunta porque estos datos históricos tan exactos, tan concisos, tan claros, por años que voy a tener 40 años sirviendo a mi Dios, y estos datos que usted me está dando es la primera vez que yo sabía que en Israel, incluso en la que no sé, hay líderes que son de ascendencia árabe, que son políticos de renombre en Israel, pero todos estos detalles, la iglesia cristiana evangélica no lo conocemos, y oírlo directamente de su boca
y ver lo que hay acá, lo que se da en Israel, usted me entiende, es algo sorprendente, es algo bonito. O sea, esa es la otra cara de, como decimos nosotros, de la moneda que no se conoce. Se conoce Exacto. Solamente una cara de la moneda, pero toda moneda tiene dos caras. Exacto, exacto. Ahora, fíjense, alguna vez en la historia de esta tierra, perteneció esta tierra a los musulmanes, a los palestinos. Yo les quiero dar toda la lista, ¿ok? Y tenemos tiempo, ¿no es cierto, Pastor? Sí, hay tiempo todavía, tenemos tiempo. Ok. Fíjense, periodo cananeita egipcio, tiempo de Abraham, ¿ok? Tenemos el periodo cananita egipcio, 1400 a.C., tenemos los jebuseos en Jerusalén. 1200, periodo de los jueces, Josué conquista Jerusalén, ¿ok? O sea, tenemos el periodo de los jueces. Tenemos el periodo israelita, de 1000 a 586 a.C. Tenemos el periodo babilónico, del 586 al 538. Tenemos el periodo persa. Un segundito que tengo que ir al otro. Tenemos el periodo de los helenistas, que son griegos, ¿sí? El periodo macabeo, el periodo romano. Aquí en el periodo romano cambia el nombre a Palestina, acuérdense, ¿sí? Después tenemos los bizantinos, que son romanos que vinieron a la fe, ¿ok? Catolicismo, en el siglo III de Cristo, y ya vinieron a la tierra prometida, ¿ok? Periodo bizantino, son romanos cristianos. Después tenemos la dinastía Umayya, árabes musulmanes, dinastía Abasida, dinastía Fitami, todo esto son árabes musulmanes de diferentes partes del Medio Oriente, ¿ok? Tenés cristianos romanos, tenés de Arabia Saudita, tenés de Irak, norteafricanos. Sí. Y después, en el periodo bizantino, eso es el periodo que marca a Constantino, ¿no? Constantino I el Grande. Sí, señor, exactamente. Okay. Ahora, yo quiero que vean si en alguno de estos nombres está Palestina o palestinos, ¿sí? Tenés la dinastía Umayya, que son árabes musulmanes de Arabia Saudita, Abasida de Irak, Fitami de norteafricanos, y después tienen los Seljuk, que son turcos, después tenés los cruzados, después tenés los mamlucos, que son de Egipto, después tenés los otomanos, después tenés los británicos. En algún momento, ¿esto le perteneció a los palestinos? No aparecen en parte. En ninguna parte. Y fíjense que nos acusan a nosotros de robarle la tierra. ¿Cómo uno puede robar la tierra si nunca te perteneció? Tremendo. Nunca en la historia de la humanidad le perteneció esta tierra a los palestinos. El pueblo israelita Dash judío estuvo en esta tierra por 900 años, más de 900 años, controlando esta tierra. Pero los palestinos, ¿de dónde salieron? ¿Ven esto? ¿Cómo uno puede robar una tierra que nunca te ha pertenecido? Correcto. Entonces, la acusación que nos están dando, que nosotros le hemos robado la tierra, es una acusación engañosa, es una calumnia que no tiene ninguna base histórica, política o bíblica. ¿Me explico, pastor? Claro, o sea, en la geografía usted ha aclarado, claro, con mapa y detalle, prácticamente la historia de esa tierra y cómo esa tierra llega a ser parte de lo que es la identidad del pueblo judío. Y hay algo ahí que me gustó bastante cuando Josué conquista la tierra de los jebuseos.
y esa era parte de la historia que nosotros manejamos, y cómo es que David llega a convertir a Jerusalén como cabecera del reino de Judea. O sea que eso está en la historia. Eso está en la historia. Eso está en la historia. Ok. Entonces lo importante aquí es esto. Políticamente. Tremendo. Históricamente, esta tierra nunca le perteneció a los palestinos. Una pregunta, me llegó algo aquí ahora antes que usted siga, porque es bien importante esto. Durante el 1917, que nosotros manejamos esto, pasó al mando de la Liga de Naciones, ¿no? El gobierno británico y lo que era la Liga de Naciones, que más tarde, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, se inaugura con un nuevo nombre, que es la ONU, lo que hoy se conoce como la ONU. Pero primero la Liga de Naciones. Y es desde allí, desde la iniciativa de la Liga de Naciones, que se trae el concepto de que esa tierra le pertenecía al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y ahí es donde se empieza la iniciativa, que ni Rusia, que era comunista, ni ningún país tuvo oposición. O sea, en la primera etapa, y es algo que es una historia que yo me emociono. Yo recuerdo que yo era repartidor de periódicos. Le voy a dar una historia que usted se va a reír muchísimo. Cuando yo era repartidor de periódicos, y recuerdo la guerra del 1973, cuando Adal Shaddai y toda esa gente se levantaron contra Israel, y yo cogí el periódico, y cuando yo veía que Israel iba ganando, yo le decía, dale duro, porque el asunto es que esa identidad con Israel yo la vengo cultivando desde niño, porque a mi abuelo ser pastor, ser un ministro, supervisor de mucha iglesia, plantador, se sembró en el corazón de nosotros el amor por Israel, y nosotros teníamos ya el entendimiento que, siendo yo joven, que lo que eran enemigos de Israel eran enemigos del pueblo evangélico, y que ningún evangélico, ningún verdadero creyente cristiano podía odiar a Israel. O sea, eso me lo cultivaron a mí y me sembraron el por qué no se podía, porque reposaba una bendición sobre la nación de Israel que se remontaba hasta Abraham, y como el Eterno no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, la bendición y la maldición que caía sobre Abraham seguía, dice, cubría a todas sus generaciones hasta hoy, y hasta los que no han nacido, que van a nacer. Y ahí, en ese aspecto, siempre nosotros tuvimos siempre ese amor en la casa de nosotros, ese amor, ese respeto, porque nuestros abuelos nos lo implantaron. O sea que el que se iba en contra de Israel se estaba yendo en contra de Dios, y el que oraba y iba a favor de Israel, entonces estaba recibiendo la bendición de Dios. Y esta enseñanza... Le quiero decir también que nosotros como comunidad judía, nosotros amamos al pueblo de color. Sí. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos esclavos también. O sea que nos identificamos mucho con la gente de color y amamos la gente de color. Y el cruce... Estamos amando uno al otro. Amén. Y el cruce de Salomón con la reina de Sheba, Exacto. Que es Etiopía. O sea, tenemos dos ramificaciones aquí con gente de color. Una es que Moisés se casó con una mujer de color. Cusita. Acuérdense que la hermana Miriam estaba diciendo cosas en contra de él porque se casó con una mujer de color. Sí. Esa una. Y después la reina de Sheba, que vino a visitar a Salomón, ella volvió a casa embarazada y tuvo un hijo de Salomón, y él pasó a ser el rey de Etiopía después de ella. Yes. Así que tenemos dos ramificaciones. Una que viene de Moisés mismo, son levitas. Wow. ¿Ya? Y otra que viene de Sheba.
Bueno, me llegó el tiempo. Yo quiero, wow, yo siento una presencia tan linda. Yo quiero que nos eche la bendición aquí al Más Radio, la bendición, esa bendición. Y a todo ese pueblo lindo, muchos hermanos, muchas personas están siguiendo la programación. Y queremos seguir el próximo jueves con nuestra hermana Sonia. Ella va a estar todos los jueves con nosotros. Y los lunes estará el hermano David Diamond, el evangelista David Diamond, y ella, que están compartiendo esta plataforma. Pero la intención de nosotros es que el pueblo gentil, la iglesia evangélica, que goza de un aprecio muy grande, el pueblo evangélico goza de un aprecio y un respeto y un reconocimiento muy grande por el gobierno israelí, incluyendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, todo lo que han sido los primeros ministros de Israel. Goza la iglesia evangélica de mucho respeto del gobierno israelí y nos aman. Yo sé que el pueblo israelí, sus líderes, embajadores, su líder en el mundo, aman al pueblo evangélico genuino, porque saben que el pueblo evangélico se identifica y está agradecido de la nación de Israel, porque si tenemos hoy un Salvador, ese Salvador es hermano de hermana Sonia, de hermano David. Él era también judío. Jesucristo, Yeshua el Mesías, él era nuestro Mesías, él era judío. Primero vino a ellos, y pasó lo que pasó, que la hermana Sonia y el hermano David el lunes estuvieron hablando, que en realidad, en el fondo, el pueblo amaba al Mesías y creían que ese era su Mesías, pero fueron manejados por la aristocracia y por los líderes que gobernaban, fariseos, saduceos, herodianos, y torcieron, pero todo era para que se cumpliera las escrituras. Ore por nosotros, bendíganos, porque muy pronto le doy la nueva. La emisora está abriéndose, vamos a cubrir Nueva York, vamos a cubrir otros lugares, y su programa se va a oír fuera de la frontera de Connecticut y New Haven. Bendiciones. Amén, amén. Ok. Yevarejeja Adonai veishmareja, Yair Adonai panaveleja veijuneja, Isa Adonai panaveleja veyasim lachem. Shalom. Yes. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Mándenos el otro banner para colgarlo de una vez. No sé si no fue el tema. Ya tenemos el tema. Yo voy a hacer el banner. Se lo voy a enviar a usted para que usted lo cuelgue en su mural. Y el video se lo vamos a estar enviando lo más pronto posible. Gracias, muchas gracias, pastor. Bendición, Hasta bendición. luego. Bendiciones. Bye, bye. Amén. Bendiciones.